A ver, que me estoy enrollando. Mira, esas son cosas que escribió el abuelo, ahí arriba abajo a la derecha aparece Antonio Candina, con 12 años, en los libros recetarios, Antonio Candina Ibarra, agosto de 1996, Antonio Candina Ibarra. Tiene escritos y muchas firmas por muchos sitios. Está en el libro, ¿eh? Bueno, os lo voy a dejar más a mi hermano porque no me enrollo por estar aquí horas. Venga, Javi. Bueno, muchas gracias a Julián, porque además estoy seguro que tenías más cosas que contar e imágenes que mostrar. Pero este acto de hoy tiene una segunda parte y yo quiero hacer una breve intervención porque en ese proceso de gestión, de trabajo del libro sobre la figura de Antonio Candina, yo recibo una llamada de Javier Garayzar Candina interesándose por los barcos de la Compañía Transatlántica Española. Es uno de los temas que yo más he trillado a lo largo de mi vida y llego a un punto culminante. A mí no me gusta hablar de mí en concreto, pero en este caso no me queda otro remedio porque es lo que justifica que tengamos este vínculo específico con Javier, y es que cuando hago mi tesis doctoral en construcción naval hay una naviera española que resume todos los episodios por los que ha pasado la construcción naval española desde la aparición del vapor hasta que dejó de existir en los años 80, ¿no? Y fue Compañía Transatlántica Española. Entonces yo en mi tesis doctoral abordo con mucha amplitud todo el espectro de la construcción naval en España, pero lo circunscribo a la evolución de la Compañía Transatlántica Española, que tiene su origen en Santiago de Cuba hacia mediados del siglo XIX, con la denominación social de Antonio López y Silva. Antonio López, comillano, indiano, hombre que hizo gran fortuna con el apoyo político de la monarquía, no así de la Segunda República, cuando se produce pues, una gran persecución contra todo lo anterior, y Compañía Transatlántica padece esas circunstancias, ¿no? Y la recuperación posterior, ¿no? Con la figura del conde de Ruiseñada, Juan Claudio Huelin Churruca, y hasta que la compañía pues, es absorbida en el año 78 por el Instituto Nacional de Industria y posteriormente privatizada, entre tantas privatizaciones del sector naviero español que se hicieron entonces y que al final llevaron al traste. Bueno, pues, en uno de esos episodios recibo un día una llamada de Javier, previo contacto de Julián: te va a llamar mi hermano Javier que quiere hablar contigo, además, como no. Y bueno, pues entonces Javier me traslada su inquietud sobre lo que hoy va a ser su conferencia. Y les hago esta mención, este inciso, para ponerles a ustedes en situación de cuál ha sido precisamente la relación que me une desde entonces con Javier, que al igual que su hermano Julián, es un hombre de gran conocimiento. Hoy hemos tenido la ocasión de poder compartir, porque nos hemos venido a conocer físicamente hoy, ¿no? Con Julián ya he tratado bastante más en el pasado, pero físicamente con Javier nos hemos conocido hoy, aunque hemos hablado en numerosas ocasiones por teléfono, ¿no? Y para el caso es como si nos hubiéramos conocido del primer día que establecimos contacto. Javier tiene en su especialidad, catedrático de medicina, tiene una conferencia que nos va a ilustrar sobre ese protagonismo importante y lo ha titulado La estreptomicina y los buques de la Compañía Transatlántica Española. Adelante. Estoy muy emocionado, lógicamente, con toda la familia aquí, con todos mis amigos académicos y no académicos. Y bueno, pues qué decir de Julián y de Juan Carlos, ¿no? Bueno, de todo esto surge muchas cosas en común, ¿no? El ITITE, ¿no? Mancebo, en una farmacia, yo trabajando en la facultad de farmacia, los buques, en fin. Había que hacer algo, aunque a lo mejor puede casar o no puede no casar,
Pero yo pensé que la oportunidad de este libro era la oportunidad mágica para juntarnos y para hablar de estas cosas. Y de este trabajo que estamos haciendo entre varios compañeros, que luego presentaré, pues se presentó en el Colegio de Médicos y luego en la casa de Enrique, entre un grupo reducido de académicos, y acudió, ahí al fondo le veo, con el profesor Ricardo Franco, aunque no se esconda, el doctor Franco, querido compañero y amigo y presidente de honor de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, que me dijo: Javier, esto hay que repetirlo, pero hay que repetirlo en el Museo Marítimo de Bilbao. ¿Y por qué no hablas con Teresa? ¿Teresa? ¿Qué Teresa? Teresa que deja, ya verás. No sé si está en este momento, ha tenido que salir, pero volverá. Bueno, un terremoto. Entonces, un terremoto que nos ha ayudado muchísimo en la organización de este evento y una mujer extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco la introducción. Agradeceros a todos por venir y compartir. En esta foto, yo os voy a mostrar de una forma muy rápida bueno, este pequeño trabajo en el que estamos Enrique Aramburu, Juan Gonda, que también está por aquí, Carlos, que no está, que es farmacéutico de Valladolid, y yo mismo. Hemos formado un grupo pequeño de historiadores de la farmacia, ¿no? 2 médicos y 2 farmacéuticos. Los 4 afortunadamente estamos en periodo de jubilación, jubilosa, y estamos disfrutando de ello enormemente, ¿no? Y estamos estudiando un trabajo que empezó precisamente Enrique con los temas de su farmacia, Farmacia Museo Aramburu. Empezó él con el tema de los arsenicales, el tratamiento de la sífilis, y lo hemos seguido con cómo llegaron los otros antibióticos a nuestro país, y hemos descubierto cosas interesantes que no se conocían, y vais a ser los primeros en conocer, casi, cómo llegaron los antibióticos, en concreto penicilina y estreptomicina, a nuestro país. Pero, por supuesto, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, finales de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto, pues, España estaba en el eje, vamos a decir, en el eje del mal, estaba con Alemania e Italia, ahí se había perdido la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los italianos, etc. Y Estados Unidos, que producía en grandes cantidades estos antibióticos, pues bueno, pues empezó a distribuirlos, pero no estábamos precisamente en la lista de los más favorecidos. Tardaron un poquito en llegar, pero al final llegaron lógicamente a través de la Cruz Roja, como material de ayuda, y llegaron en avión. Los primeros envíos que llegaron a España llegaron en avión. Pero luego se pierde la pista y encontramos la pista de los barcos, ¿no? Esta parte de estos trabajos los hemos presentado en algunos congresos y hemos escrito algunos artículos, algunos capítulos de libros, y bueno, estamos precisamente en ello. En esta foto estamos aquí los 4, en un lugar bastante interesante, que es la escalera de mármol del Banco de España de Madrid, ¿no? Hicimos un viaje al archivo, nos permitieron ir al archivo histórico del Banco de España. Nos trataron como si fuésemos investigadores de verdad, somos aficionados a la historia, simplemente, no os podéis imaginar. Nos hemos encontrado con gente encantadora en los archivos. Y ahí encontramos material de primerísimo nivel. Bueno, todo esto tiene que ver mucho efectivamente con ese siglo XIX, con finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que es la minería, la revolución industrial, la zona minera y la margen izquierda. La revolución industrial llegó al País Vasco un poco después de lo que había llegado a Inglaterra, unos cuantos años. Y en Inglaterra y en otras zonas europeas se había demostrado un auténtico problema social con la irrupción de una enfermedad terrible que es la tuberculosis, provocada por el hacinamiento. Mucha gente que acudía a esas empresas, a esas minas, a esos lugares de siderurgia, etc., salían del campo e iban a las ciudades. Y ahí se encontraban con que no tenían ningún tipo de alojamiento. Tenían que compartir barracones, chabolas, compartir casas. Y eso era justo, con una muy mala alimentación, una pobreza extraordinaria. Y ese era el germen adecuado para que esta enfermedad infecciosa, tan infecciosa y tan problemática, se difunda con tanta facilidad. Eso también llegó aquí. Y llegó aquí porque, evidentemente, pues, es la consecuencia negativa de todo este gran desarrollo que estamos hablando, de la Ría de Bilbao, de toda la industria del acero, de la industria del hierro, pero la parte negativa es que las condiciones sociales favorecieron la aparición de esa
de esa auténtica epidemia a nivel mundial. En estas fotos vemos pues bueno, pues, cómo eran un poco aquellas épocas, ¿no?, en las que convivía mucha gente en un espacio muy cerrado, ¿no? Tenemos Roberto Koch, uno de los fundadores de la microbiología, que en 1882 ya detectó este primer microorganismo causante de la enfermedad, un gran investigador alemán, y bueno, pues a pesar de que desde entonces se conocía el origen de la enfermedad, pues no se encontraba una cura adecuada, ¿no? La cura en ese momento, pues ya vemos aquí, a lo mejor sonará esta imagen de abajo, de estas beatas o de estas monjas que están atendiendo a estos niños. Esto es Görlitz, y el hospital de Görlitz. Y vemos a los niños que están con unos gorritos y prácticamente desnudos al sol, porque esa era la terapia que había en ese momento, la helioterapia, el sanatorio marítimo de Görlitz, que fue una de las iniciativas que tuvo el doctor Areilza, un gran médico, ¿no?, que todos conocemos su calle, ¿no?, la calle Doctor Areilza en Bilbao, pero pocos conocen que fue el médico de los mineros, un médico a nivel de Marañón y de compañía, de los mejores del Estado, y que se dedicó, fue contratado, es profeso para tratar a los hospitales. Se crearon una serie de hospitales en Triano para tratar a los enfermos, bueno, a los accidentados, porque muchos eran los mineros, pues se accidentaban lógicamente las minas por las voladuras con la dinamita, y este profesor Areilza, el doctor Areilza, pues era un excelente cirujano, y se dio cuenta de que efectivamente había un problema de tuberculosis enorme, en este caso en la Arboleda, etcétera, en Trapagaran, etcétera. Y se le ocurrió que, bueno, pues estos niños que están viviendo en un ambiente absolutamente fácil de contaminarse con las tuberculosis de los padres, pues los vamos a mandar al hospital heliotrópico, les vamos a separar un poco de ese ambiente, les vamos a dar un poco de salud, un poquito de buena dieta, a ver si así no acaban de contraer la tuberculosis. Sin embargo, pues no era una terapéutica totalmente eficaz, ni mucho menos hasta que llegaron los antibióticos, ¿no? Bueno, esta diapositiva, que procede como fuente, aquí abajo lo pongo, ¿no?, tuberculosis, 100 años del dispensario Ledo, Museo Histórico de la Medicina. Aquí hay varios compañeros, Kepa, que hicieron, Juan y otros, que hicieron un gran trabajo hace unos cuantos años sobre precisamente una revisión de la historia del Ledo, del dispensario de Ledo. Quizá alguno de vosotros recuerda, en la calle Licenciado Poza, un edificio que ahora es donde está la sede del Departamento de Salud, un edificio de cristal, es un poquito raro, que a mí no me gusta nada, pero bueno, ahí está. Bueno, pues ahí se fundó ese dispensario como una de las cosas que intentaban hacer para controlar la tuberculosis, que ya vemos en la gráfica, vamos viendo cómo la incidencia a lo largo de los años va aumentando en Bilbao y en Vizcaya. Bilbao, como dice aquí, según la prensa local, en el año 1900, Bilbao tenía una incidencia tuberculosa superior a la de París, Buenos Aires, Madrid o Barcelona, lo que le colocaba a la cabeza de las ciudades españolas. Bien, ¿cuántos tuberculosos había? Pues es muy difícil calcular, pero vamos, había una mortalidad enorme y bueno, pues un gran problema. Se tardó en asumir el problema, pero bueno, se hizo. Y aquí tenemos la figura de Enrique Areilza, del doctor Areilza, tan extraordinaria. En la parte de abajo vemos el antiguo dispensario de Ledo, aquí a mano izquierda. Arriba, el hospital de Görlitz, a su lado, a parte de arriba, el hospital de Plencia, ¿no?, que también colaboró con el Sanatorio Marítimo de Görlitz para acoger a las personas tuberculosas. Hacían falta hospitales para los tuberculosos. Vemos aquí en el centro el hospital de Basurto, y aquí el doctor Franco pues, ha dirigido la unidad de medicina interna. Os podría contar largo y tendido, y seguro que luego intervendrá, para contarnos la experiencia que ha tenido tan importante el hospital de Basurto, colaborando en la lucha contra la tuberculosis. Y aquí abajo a la derecha podemos ver pues, un edificio que ya no está, que fue donado por Luis Briñas. A veces si uno analiza los nombres de las calles de los sitios,
y indaga un poco, ¿no? Como hizo Javier Campo con el libro de Derecho y las calles de Derecho, pues vas viendo que los nombres de las calles pues, tienen un sentido, ¿no? Pues Luis Briñas, la calle de Luis Briñas era un filántropo, un multimillonario que hizo una donación enorme de dinero a los hospitales, pues de ese estilo de Casita de Iturriza, nuestra gran viuda de Parza, ¿no? Bueno, pues este Luis Briñas colaboró en la construcción del edificio de Santa Marina. Esta parte de abajo corresponde al antiguo Santa Marina, que fue derruido, ha pasado por ciertas... Os comentaba que la lucha antituberculosa en el país, en el Bilbao, fue un poquito con retraso con respecto a otros sitios. Costó un poco la construcción de este espacio, ¿no? Y bueno, pues en la parte superior no se ve aquí otro donante importante, Víctor Tapia, el de Jabones Chimbo, que a lo mejor os suena, pues otro filántropo, creó un laboratorio, un hospital propio para los niños. Bien, hospital de niños, hospital de mujeres y hospital de hombres, ¿no? Al final se tiró este edificio, se construyó el actual Santa Marina y todo formaba una red de tratamiento para la tuberculosis, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento pues, esto era el asunto. Esto es un afiche, quizá no se ve demasiado bien, pero podemos ver que lo consideraba en aquel momento como una plaga social más temible, la plaga social más temible de la especie humana. Era terrible la situación, porque no había un tratamiento específico. Fijaros cómo es la cosa, que uno de los tratamientos era colapsar el pulmón a través de un neumotórax provocado metiéndole aire al pulmón, ¿no? Un agujero, para que intentar que esa herida tuberculosa se cerrase, ¿no? O tratamiento con sales de oro, con calcio, etc. Se había probado de todo, ¿no? Hasta que llegó la vacuna más adelante. Entonces, bueno, pues la aparición de los antibióticos como tratamientos específicos, las balas mágicas que dañan a los microorganismos y no dañan al huésped, pues es lo que todo el mundo estaba buscando. Porque, como comentaba Enrique en sus trabajos, pues los arsenicales y otros productos químicos que había en aquel momento pues eran muy tóxicos también para las células del ser humano. Y se buscaba un producto tóxico para los microorganismos, pero no para las células humanas, ¿no? Y esto fue a partir de estos grandes genios de la microbiología, padres de la microbiología, Domag, que fue capaz de descubrir un compuesto colorante que tenía un cierto compuesto antimicrobiano, que fueron las sulfamidas, que tuvieron y tienen todavía cierto uso en la terapéutica, pero fue el gran descubrimiento de Alexander Fleming con la penicilina, un producto de un hongo, ya no era síntesis de laboratorio, sino había producción de un ser vivo, un hongo, el que puso en marcha todo un mecanismo de producción. Como comentábamos mientras comíamos, Julián me preguntaba, pues si Fleming descubrió la penicilina en el 28, ¿por qué se tardaron tantos años en producirla industrialmente? Bueno, porque era un tema realmente complejo. Se tardaron 10 años y tuvieron que llevarse al final el proyecto de la elaboración a nivel industrial de la penicilina a Estados Unidos en los años 44, porque los ingleses no eran capaces, los bioquímicos ingleses, Florey, Chain, de la Universidad de Oxford, no fueron capaces de producir un sistema realmente conductivo porque estaban siendo bombardeados por los alemanes en el año 40 y tantos. Entonces se llevaron el proyecto a Estados Unidos y en 2 años el gobierno americano les puso a todos en firme y dijo, a ver, señores, Pfizer, Merck, a lo mejor os suenan estas casas, ¿no? Las mismas que estaban en aquella época. Pfizer, Merck, Speed, otras. Pónganse ustedes de acuerdo, no compitan entre ellos, vamos a hacer, uno va a mejorar las cepas, el otro va a mejorar el caldo de cultivo, el otro va a mejorar la cosa industrial, el desarrollo de tal. Y vamos a hacer que se produzca penicilina en grandes cantidades. Y así lo hicieron. En año y medio, fueron capaces casi de inundar al mundo de penicilina, ¿no? A un precio realmente alto, ¿no? Luego comentaremos un poco más. Un poquito después, Selman Wassman descubrió, siguiendo los mismos procedimientos y las mismas teorías, buscando los microorganismos en el suelo,
dándose cuenta de que los microorganismos compiten entre sí y se mandan bombas químicas, que son los antibióticos, pues buscando encontró un microorganismo, un Streptomyces, que produce este producto de la streptomicina. Los tres recibieron el premio Nobel, ¿no? Y esta streptomicina era especialmente indicada para el tratamiento de la tuberculosis, que hasta ese momento no tenía un tratamiento específico. Por tanto, fue una auténtica bombazo positivo para la sociedad mundial, ¿no? Nosotros en ese momento estábamos, como se comentaba, estábamos en el proceso autárquico después de la guerra civil, con el hambre, con el extraperlo, el contrabando, en fin, una época realmente dura, que recordarán todos nuestros padres, ¿no? Que nos comentaban, ¿no? Se pasaba mucha hambre y la tuberculosis subió, de nuevo repuntó, pues debido también a estas condiciones nefastas de la posguerra civil. Bueno, ya en el 47 ya empezamos a ver, en el 45, 46, 47 empezamos a ver noticias positivas en los medios de comunicación y en concreto en la hemeroteca, que es, como comentaba Julián, que es una fuente inagotable de información y muy interesante, pues empiezas a encontrarte, analizando hemerotecas, que bueno, llegan 5.000 kilos de penicilina a Madrid, en un avión desde Londres. También he recibido por vía aérea una expedición de streptomicina, no te da muchos más datos. Diario de Ávila, 26 de abril del 47. En el Correo Español, Noticiero Marítimo, el Marqués de Comillas sale en nuestro puerto, sale en Magallanes. ¿Qué barcos que son estos? Y miras un poco entre líneas y dices, ha traído streptomicina. Concho. Entonces no solo llegaba en avión, también llegaba en barco, parece, ¿no? También empiezan a aparecer en las publicaciones científicas que demuestran la utilidad de estos compuestos, sus efectos secundarios. Aquí nada está libre de efectos secundarios, también los existen y son importantes. Y empezamos a indagar en archivos y encontramos en las actas del Hospital de Basurto en 1948, aquí a la izquierda. No he querido acercarme mucho más porque no quiero que se vean los nombres. Es un acta en la que donantes anónimos o no anónimos pues donan cosas al Hospital Civil de Basurto, donan pues, una cierta cantidad de dinero, etc. Era un hospital civil muy querido por los bilbaínos y en este caso, pues esta persona, Alonso, vamos a decir, donaba pues, algo extraordinario, 33 gramos de streptomicina, que tenía un valor muy alto en ese momento, ¿no? O sea que ya era en el año 48. ¿Cómo había llegado hasta aquí? También indagando en otros archivos, en el archivo histórico del gobierno vasco en Lakua, entrando en la información del dispensario antituberculoso de Vitoria, encontramos las primeras facturas de farmacéuticos que venden streptomicina al dispensario, en este caso el dispensario de Vitoria, ¿no? Y tenemos aquí los precios, más de 40 pesetas por gramo de streptomicina. Si multiplicamos, pues por este tratamiento tenían que durar pues, un año por lo menos, pues, es un dineral. Y la gente no tenía ese dinero, ¿no? En fin, luego llegamos aquí seguimos hablando.